hicimos un proyecto, creo que diferente de los otros foros. El foro de posgrado para el año pasado, la primera vez que se reunió con Fibercom, hicimos un proyecto previo y dividimos la Iberoamérica en 5 zonas. Uno que sería México, Caribe y América Central, otro América del Sur, excepto Brasil, el tercero Brasil, después Portugal y España. Y cada cual siguió como una metodología común para empezarmos un relevamiento de datos cerca de la realidad de los posgrados en cada una de estas zonas o países, ¿no? Que al final no son zonas, dentro de las zonas de los países. Y bueno, esto resultó magnífico porque nunca se había hecho antes, fue un labor colectivo mismo, porque necesitábamos tanto de datos que yo coordenaba Brasil con un otro investigador brasileiro. Teníamos acceso a ciertos datos, mas otros debíamos entrar en contacto con los doctorados a preguntar cómo estaba esto, cómo estaba la planta de docentes, cómo estaba la investigación, cómo estaban las acciones de internacionalización. Entonces, ahora sacamos un librito que va a estar como una versión final en la página web. Entonces, quer dizer, acceso a todos, ¿no? Para tener este retrato, este diagnóstico inicial de los posgrados en América Latina y América Ibérica, ¿no? ¿Cuál es la web? La web está actualmente en www. ¿no? Esa es la primera porque está en la página web de mi programa, www.ppg de gato, com, .usp, BR. Então, BR. Sí, de Brasil. Y también en la página de Confibercom, que además yo no lo sé. Pero con los links, sí, yo creo que puede estar en todos, ¿no? En todas las instituciones vinculadas. Sí. Entonces, ¿qué tenemos ahora en esto? Es un retrato, ¿no? de cuántas maestrías, doctorados, dónde están, cuáles son las políticas de posgrado en estos países, y la cuestión de la evaluación, de la acreditación, y así vamos a seguir ahora para otras acciones, ¿no? Los principales hallazgos son que hay una expansión muy fuerte de los posgrados. Además, como hay los posgrados en Brasil son de los años 70, las maestrías, quer dizer, ahora es un momento en que hay muchos doctorados que se están creando y que todas están sometidas a una evaluación que tiene que presentar resultados. Tenemos que seguir los egresos para ver qué hacen, dónde están los que hicieran Y bueno, y con esto tenemos cantidad muy expresivas de titulados, además de maestros, ¿no? De máster, muchos doctores. Esto va a impulsionar la enseñanza y la investigación en comunicación. Entonces, el posgrado, como en todos los lugares, es como se fertiliza la enseñanza de comunicación a los comunicadores. Es fundamental la formación cuando tú tienes en una institución el pregrado y el posgrado, donde los profesores, ¿no? que son investigadores puedan dar clases, y por tanto la idea ahí es de la importancia que debemos tener siempre a la calificación, la calidad de
de los profesionales, de los comunicadores que formamos, y además la calificación de la investigación. Y esto, estamos siempre dentro del país. Yo soy coordinadora de un programa y por tanto tenemos esto que me parece que puede ser una especificidad, que es una estructura institucional, que además de las escuelas, es del Ministerio de la Educación, ¿no? Y que hay una parte de ese ministerio que dirige las políticas del posgrado, específicamente del posgrado, no apenas de la enseñanza superior, de los posgrados. Y yo creo que esto también no es algo de muchas décadas, más que creo que sea un trazo distintivo, porque si hablamos de acreditación, hablamos de titulaciones, hablamos de la investigación en el posgrado, esto todo es algo que hace parte de un sistema que está permanentemente nacional de posgrado, un sistema que está siempre siendo acompañado. Sí, es una instancia de este ministerio que se llama CAPES, que es una comisión de capacitación de recursos humanos para la esfera de la enseñanza superior, y que todas las maestrías y los doctorados tienen relación directa con esta agencia, que va desde la acreditación, la evaluación permanente, la financiación, becas vienen de esta, y también algún subsidio para el funcionamiento de los posgrados. Entonces, hay una política de facto que está implementada. Sí. Yo creo que te diría desde la maestría, porque nuestra área de comunicación, el pregrado es considerado profesional, para profesional. El posgrado es de investigación. No hay una discusión de maestría apenas con intereses profesionales. Posgrado con intereses apenas exclusivamente profesionales, nós lo llamamos posgrado lato sensu, que son las especializaciones que son de posgrado, pero nós hablamos de estricto sensu, posgrado estricto sensu, maestrías, doctorados. ¿Y dónde está la investigación? Tanto en la maestría como en el doctorado. Son dos niveles y que, por tanto, hay investigación tanto de los estudiantes, que deben defender su maestría o defender el título de doctorado, y también donde están los docentes de este posgrado y que hacen investigación, que publican, deben publicar. Una de estas evaluaciones es sobre los docentes. Cada país tiene una realidad, ¿no? Que de Ecuador es una que es diferente de México, es diferente de Argentina, es diferente de Brasil. Entonces, tiene que ver cómo el proceso histórico mismo, ¿no? De esta enseñanza, del campo, pero hay ciertas cosas que creo que es fundamental y que eso yo creo que puede ser contaminado, porque estamos hablando ahora ya de como la difusión de periódicos, de publicaciones ahora online, ¿no? Todo en el sentido de las versiones, de los productos que son electrónicos. Esto es fundamental, que tenemos que hablamos en red y que tú que puedes publicar, llégate a mí. Yo creo que la investigación y la calificación de la investigación es fundamental, porque es de esta calidad que se genera el conocimiento que es de comunicación. Y con esto la sociedad la reconoce. Ahora, es un trabajo que también es de instituciones, junto a estos otros, de nos colocar dentro de las ciencias sociales o hasta
com as engenharias, com as de saúde, como uma área de conhecimento que é importante aportar recursos como de becas, como de acreditação de pós-grados, entende? Mas eu creio que há uma coisa que devemos nós nos fazer importantes, como vamos dizer assim, importantes no sentido de generar conhecimento que a sociedade necessita sobre os médios, sobre todos os processos comunicativos, no terceiro setor, no setor público, no setor privado, como não, há empresas em Brasil que têm uma gerência de comunicação que não é mais de marketing ou não, é realmente de uma questão de visibilidade, de coisas que esta empresa particular pode aportar hoje quando se habla de sustentabilidade, quando se habla de meio ambiente, de cidadania, querem aportar coisas. Então, com isso, quando falamos de uma centralidade da comunicação, compete a nós também demonstrar esta centralidade. É que deve ser reconhecida. Mas há uma parte também. Eu creio muito nesta qualificação de nós da investigação, que a América Latina tem tantos problemas, não tantas dificuldades, pero me acuerdo que Jesús Martínez, nos anos 80, falava que não devíamos cair na trampa que era de que a teoria fuera um lujo em países como a América Latina. A realidade era tão urgente que então todo se resolvia na prática ou na importação de teorias. Então, isto no começo dos anos 80. Isso para nós é uma clave de onde devemos investir, de ter um conhecimento que é local, regional, nacional nosotros. E assim, portanto, este vínculo de la universidade ou la academia com a sociedade, e a sociedade, quase sempre nós porque somos críticos, mas a sociedade civil, os movimentos sociais, mas também o mercado também é esta sociedade. É muito difícil, as tensões são, claro, no setor público também temos, mas temos que enfrentar isto, porque onde estão as indústrias culturais? Neste setor privado, não é? É de onde este conhecimento nos deve interferir. Eu sei que isto é muito complicado, mas se pode fazer. Eu creio que andamos muitíssimo na época de ditaduras, de regimes militares, agora com a democracia de um modo geral na América Latina, há demandas por comunicação que às vezes nós estudiosos de comunicação não conseguimos ver, estamos um tanto quanto cerrados em certas coisas do passado, temos medo, não usamos, mas eu creio que é por aí.